Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de el decadentismo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando nosotros hablamos de la literatura del decadentismo, no podemos separarla del movimiento imperante en ese momento, que era el modernismo. Como vimos en anteriores videos, el modernismo fue este movimiento artístico que surgió a finales del siglo XIX y que todavía tuvo algunas expresiones a principios del siglo XX. Pero, enfocándonos puntualmente en el decadentismo, ¿qué podemos decir? Como les decía hace unos segundos, no podemos nosotros desatender el movimiento imperante, la expresión preponderante de la época, que era ciertamente el modernismo. Entonces, el decadentismo va a tener los mismos atributos, va a tener estas cualidades de la modernidad, ¿no? Tal cual, ¿no? La revolución industrial, la vida desde una perspectiva aristocrática. No olvidemos que el modernismo, y en consecuencia el decadentismo, pues era esta expresión de las personas cultas de la época. Entonces, la visión y la perspectiva que tiene la inmensa mayoría de escritores y escritoras, si no es que decir todos y todas ellas y ellos, pues es precisamente esta vida en sociedad, en el entorno urbano, etcétera. El decadentismo no va a estar alejado de ello por obviedad. Pero el decadentismo sí va a tener unas cuantas peculiaridades y particulares que son dignas de mencionar. Por un lado, nosotros teníamos el modernismo, como las acabo de decir, en torno a la urbe, pero la inmensa mayoría de obras 100%, por decirlo así, decadentistas, pues sí mencionaban estos atributos, estas cualidades, estas situaciones que en algunos momentos podríamos catalogar como frívolas, etcétera, pero no dejaban de, a su vez, tener un remanente de reclamo o un remanente de temas no prototípicos de la época, por decirlo así, o de la tradición, mejor dicho. Y precisamente ahí es donde podemos nosotros insertar el decadentismo. Como lo podemos inferir a partir del nombre, el decadentismo no trata sobre la decadencia artística ni nada, como sí podríamos nosotros referirlo en las vanguardias, décadas, o sea, en esos mismos momentos estaban fraguando las vanguardias. Obviamente el modernismo sí tiene un aspecto de ruptura, pero no con tanta intensidad como se iba a ver años o décadas después con las vanguardias, las cuales nosotros también ya vimos en anteriores videos. No obstante, el decadentismo sí comienza o esta rama del modernismo, que es el decadentismo, sí comienza a tener este elemento de ruptura. No obstante, no con tanta intensidad como, insisto, se verá décadas después con las vanguardias. ¿En qué radica el decadentismo? Partiendo de su mismo nombre, habla de la decadencia humana. Nosotros también en anteriores videos ya hemos visto esta cualidad del existencialismo, basado un poco también en el nihilismo, etcétera. Pues precisamente el decadentismo es un reflejo de ese nihilismo que estaba imperando a final de siglo. Como todo fin de siglo, muchos de nosotros ya lo vivimos cuando fue el fin de siglo del siglo pasado, es decir, del siglo XX, pues pensemos que 100 años antes, a finales del siglo XIX, también imperaba esa situación de ver, voltear hacia atrás y ver qué se había logrado a lo largo de 100 años, hacer este inventario, este examen de conciencia de la humanidad, no solamente personal, y cuestionarnos qué se había logrado. En el caso específico de América, no olvidemos que el modernismo fue el primer movimiento artístico surgido en América y que se exporta a Europa. Entonces, el siglo XIX sí había tenido aportaciones a la humanidad y en consecuencia al arte. Muestra de ello son las independencias de las colonias americanas, bueno, o de las colonias españolas, inglesas, portuguesas, etcétera, que estaban asentados aquí en América, pues
se habían independizado, entonces era un paso, ¿no? Pero de todos modos, como bien se sabe, pues las independencias no automáticamente de la noche a la mañana ya se generó una toma de conciencia y una identidad ni nada, sino fue producto de un proceso, de un largo proceso que ciertamente a finales del siglo XIX comienza a tener importancia. O sea, tenemos grandes personajes como José Martí, el mismo Rubén Darío, el precursor o el que inicia este movimiento denominado modernista, todos ellos pues obviamente sí comienzan a querer establecer una identidad americana. Muestra de ellos es que se quieren alejar totalmente de España, pero ven ciertamente en Francia, que era la denominada potencia mundial en el momento, de todos los aspectos, desde el aspecto armamentístico, desde el aspecto artístico, etcétera, pues obviamente Francia era la preponderancia cultural y estaba en el imaginario colectivo en todas partes. Entonces Francia obviamente va a ser el amparo, el sostén de muchas culturas, incluyendo obviamente la americana y principalmente la latinoamericana en esos momentos. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar en el decadentismo, pues era precisamente eso, o sea, es decir, lo que nosotros íbamos a ver décadas después, que es, en el caso específico de México, la Revolución Mexicana, pues obviamente las injusticias, pero las injusticias hacia todas partes, es decir, obviamente, como también lo hemos visto en anteriores videos, principalmente en el relacionado con la Revolución Mexicana, pues ya el régimen de Porfirio Díaz, insisto, hablando exclusivamente de México, ya comenzaba a cometer algunas injusticias obvias y esperadas de un régimen de más de 30 años. Y entonces las injusticias no solamente eran hacia la clase baja, o sea, hacia el pueblo obrero, sino también muchas veces hacia la clase alta. Obviamente las injusticias pues están en su debida medida, ¿no? Es decir, no es lo mismo las injusticias que cometían los gobiernos y los avalaba el gobierno federal encabezado por Porfirio Díaz hacia la clase baja, que las injusticias y demás situaciones caracterizadas o enfocadas hacia la clase alta. Pero no dejan de ser injusticias. Obviamente es como algo regla básica de la vida, pues a uno le va a doler más su molestia. Si no, mi dolor es más que el tuyo. Pues obviamente aquí ocurre un poco eso. Si nosotros partimos del hecho de que los escritores o los artistas modernistas en general, pues eran de la clase alta, eran cultos, podían viajar, podían comprar, podían adquirir. También lo que decíamos nosotros, ¿no? Muchos de los artistas de esta corriente artística, pues eran hijos de grandes millonarios. Entonces, como que el arte y la cultura y la educación, pues era un privilegio. Entonces, porque ellos no tenían que estar labrando, no tenían que estar trabajando, no tenían que estar ganándose el sustento de sol a sol, y entonces con consecuencia no tenían tiempos, entre comillas, de ocio. Entonces, por lo tanto, pues podían ser artistas, podían dedicarse a leer, a escribir, a convivir, a conocer otras culturas, otras perspectivas, etcétera. Entonces, no obstante, vivían injusticias, ¿correcto? Entonces esas injusticias obviamente poco a poco fueron minando la percepción, no solamente de la situación de su entorno, sino también de la situación ya existencial. Entonces muestra de ello es que comienza esta cultura del nihilismo, por decirlo así, de la nada, de no creer en nada, de no creer en nadie, de querer destruirlo todo. Eso es en realidad el nihilismo. No olvidemos que el nihilismo es esta filosofía de la nada. O sea, nihilismo viene de nihil, ¿correcto? Que significa nada. Entonces, justamente el nihilismo va más allá, es no creer en nada, no esperar nada, no creer en nadie, pero a su vez es no querer construir, por decirlo así, nada, porque no vale la pena. Es decir, el nihilismo ve esa perspectiva, es decir, como nada ni nadie vale la pena, pues a su vez no vale la pena construir. Simple y llanamente es vivir, subsistir, percepción. O sea, es como que, por decirlo así, es una filosofía muy egoísta. Es decir, pues no hay nada, no hay motivos, nada ni nadie da motivos, pues automáticamente nada más es vive y punto, ¿no? Y ya, o sea, y como que en tu transitar poco a poco vas destruyendo, por decirlo así. Por eso es la nada, o sea, partes de la nada y te diriges a la nada. Es ese vacío. Y precisamente ese vacío, en algunas personas que todavía el nihilismo no se adentraba a la perfección en su ser, pues te causa una angustia. Y entonces ahí es donde nosotros podemos meter
el decadentismo. El decadentismo es esta angustia, este vacío. No es la primera vez en la historia que se sentía ese vacío ni nada por el estilo. Muchas veces en muchos momentos históricos se ve ese vacío social, artístico, cultural, gubernamental, etcétera. Y desde la trinchera del arte, no olvidemos, la literatura y el arte en general es este darle voz a las posibilidades, darle voz al hubiera, pero sin olvidar reflejar la realidad de una u otra manera, pues lo llenan ese vacío, llenan esa necesidad de justicia, esa necesidad de conciencia, esa necesidad de tranquilidad, de paz, de propuestas, etcétera, dependiendo la corriente, dependiendo la situación. Pero en el caso específico de finales del siglo XIX, no solamente en América, sino también en otras partes del mundo, pero estamos hablando del decadentismo, entonces vamos a enfocarnos principalmente en Latinoamérica, pues ese nihilismo y demás también genera un vacío, porque en algún momento te comienzas a cuestionar. El nihilismo es un proceso, o sea, para darte cuenta de que partes de la nada, estás en la nada y te diriges a la nada, pues no lo descubres de la noche a la mañana. Obviamente es un largo proceso donde comienzas a buscar razones, a buscar el sentido de tu vida, el sentido de tus acciones y el sentido de tu entorno. Si tu mismo entorno no te estimula, no te empuja, no te hace voltear hacia algo para dirigirte hacia ese algo o crearte alguna situación, pues automáticamente te comienza a generar una angustia. Y entonces esa angustia de fin de siglo es lo que va a preponderar en la denominada literatura decadentista. No deja de ser modernista, pero es esta rama que sale del modernismo y que nosotros denominamos decadentismo, porque es reflejar la decadencia, pero la decadencia de todo, de todas partes, muy al estilo del nihilismo, es decir, es una decadencia personal. Entonces hay muchas obras decadentistas que reflejan esa decadencia personal, de que era una persona que tenía una cotidianidad, que tenía una vida común, corriente, y de repente ya no tiene de dónde asirse. Entonces automáticamente comienza la decadencia, comienza ya no encontrar motivos, ya no comienza a encontrar razones y comienza entonces a ya no hacer nada, a ya ser una persona vacía. Entonces esa es la decadencia, es estar en una posición alta y de repente poco a poco ir decayendo. Esa es desde una perspectiva 100% personal, íntima, y muchas de esas obras van a ver eso. Pero otras obras van a entremezclar esa decadencia personal, pero a su vez la van a reflejar en una decadencia social, colectiva. ¿Correcto? Y una decadencia social y colectiva tanto en el presente, pero también tomando como referencia el pasado y obviamente el futuro. Si el futuro venía en decadencia, el presente es decadente, obviamente el futuro no existe o el futuro va a ser poco prometedor. De ahí que nosotros hayamos entendido también en gran medida el surgimiento de las vanguardias décadas después, porque precisamente el entorno del fin del siglo XIX era decadente, tenía esas circunstancias, esas situaciones. Esa es la esencia del decadentismo. El decadentismo, por eso era importante tocar este tema, porque no se pueden entender las vanguardias sin este aspecto característico del fin del siglo XIX, el decadentismo, esta cultura del nihilismo, este señalamiento constante de la decadencia social que se ve reflejada en la decadencia personal. Entonces, el fin de siglo va a ser el tema esencial. El fin del siglo va a ser como algo simbólico de el fin de todo. El fin, por un lado, obvio, del fin del siglo, pero a su vez del fin de muchas cosas. Tampoco es de sorprendernos, otra vez hablando exclusivamente de México, que también era los últimos años de un régimen. ¿Correcto? Entonces tampoco es de sorprendernos. Y también lo que ocurre en otros países. Entonces también había régimen, o sea, los regímenes eran importantes, preponderantes y poco a poco también hubo conflictos en otros lugares. Entonces, insisto, ahorita me estoy concentrando nada más en Latinoamérica, pero en el mundo igual. Muestra de ello es que, insisto, décadas después surgen las vanguardias. Entonces las vanguardias también son producto de esta decadencia, de esta toma de conciencia de que ya estábamos ya como humanidad, como sociedad, por lo tanto, estábamos ya totalmente
estancados, ya nos estaban aportando cosas, ya nos estaban aportando ideas en ningún ámbito, ni en la política, ni en la economía, ni en el arte, o en general en la cultura. Entonces, ese entorno va a ser la esencia del decadentismo. Entonces, vamos a tener, como ya se los he mencionado, vamos a tener obras donde reflejen esa decadencia. O sea, dentro de esta propuesta artística que es el modernismo, donde nos hablaban de los lujos y nos hablaban también de la belleza y buscaban la armonía y demás, muchas veces esa búsqueda de la armonía no radicaba en estas palabras y en estas obras grandilocuentes con grandes palabras y en escenarios bellos y armónicos, etcétera, sino muchas veces era todo lo contrario. Es decir, para buscar la armonía tengo que mostrar un mundo decadente, un mundo lúgubre, triste, melancólico, etcétera, para poder querer surgir. O sea, te genero, o sea, yo, desde la perspectiva de un artista yo te genero esa angustia, no para que te angusties más, sino precisamente para que tú busques salidas. Es como cuando alguien está totalmente acorralado y hay dos opciones. O te hundes totalmente, o sea, ya te haces bolita y ya no haces nada más, o comienzas a buscar opciones para poder salir. Entonces aquí, por eso, hasta muchas de las películas de terror o de horror que vemos o que hemos visto últimamente, de estas historias tétricas donde alguien perverso encierra en un mismo espacio a alguien y entonces comienza a hacer estos juegos mentales y demás, muy al estilo de Saw, eh, tienen mucha relación con el decadentismo, porque es eso precisamente. Te encierro en un lugar, te muestro un escenario totalmente sin opciones para que una de dos. Te dejas vencer, entonces automáticamente dices, yo ya no puedo hacer nada. O opción dos, buscas posibilidades, buscas salidas. Entonces la literatura decadentista tiene estas dos posibilidades. Mostrarte un mundo lúgubre, un mundo de miedo en cualquiera de sus ámbitos. ¿Para qué? Para que por un lado busques salidas o para el otro lado ratificar tu nihilismo de decir, ven, estamos en la nada, venimos de la nada, estamos en la nada y nos dirigimos a la nada. Por consecuencia o en consecuencia, nada vale la pena. Entonces, sigamos viviendo, a ver, yo me concentro en mi vida y no es también de sorprendernos que esta filosofía del nihilismo tuvo como consecuencia que muchos de estos artistas que les voy a mencionar en unos minutos murieron jóvenes. Murieron a los 30. Hubo artistas que obviamente sí vivieron 60, 70 años, pero la gran mayoría de estos artistas murieron en sus 20, en sus 30 años. Algunos obviamente se suicidaron. O más que suicidarse así tal cual, pues tuvieron una vida así como de vivir solo el momento y entonces se metieron a los vicios que en estos momentos, en estas épocas, pues la bebida, el opio, etcétera. Y entonces fueron totalmente destruyendo su vida porque era eso. O sea, ¿para qué vivo muchos años? Pues nos dirigimos a la nada y entonces vivían el momento en exceso y se vivieron una vida de excesos que desembocó en que murieran jóvenes. Entonces, toda esta cultura no era nada más, no estaba solamente en el papel. Otra vez regresamos a lo mismo. Muchas personas piensan ven la literatura como esto, ¿no? Como, es un mundo de ficción, es un mundo de creación, eso solamente surge en el papel, eso se queda en el papel. Para nada. Esta rama del modernismo, denominada el decadentismo, es un reflejo de esa realidad. Obviamente, sí, una realidad de la aristocracia, de la burguesía, como le quieran denominar, de las clases altas, pero a su vez era, y entonces nosotros tendríamos que tener una mirada holística, mirar de manera panorámica la situación y cuestionarnos, a ver, estos que tenían la voz eran burgueses, tenían dinero, podían viajar, podían leer, conocían, tenían amistades en la alta sociedad y entonces tenían ciertos privilegios. Y aún así se sentían vacíos y aún así sentían la decadencia de la existencia en general y en consecuencia de su propia existencia. ¿Cómo se sentiría la clase baja? Entonces justamente eso tiene respuestas décadas después con la Revolución Mexicana. Ese hartazgo, esa situación, la vemos precisamente en la realidad desde la perspectiva de la clase baja. Porque acuérdense que en estas épocas no había clase media, lo que hoy conocemos como clase media, sino era clase baja. Entonces, en México va a haber una revolución
producto de toda esta situación, de este hartazgo. Y como les digo, todas estas situaciones que te van acorralando, opción una, te hacen que bajes la cabeza y digas, ya, que pase lo que pase, o comienzas a cuestionarte, comienzas a buscar salidas. Entonces, en el aspecto, paradójicamente, la burguesía, o una representación importante de la burguesía, o de la gente de clase alta, fue en adentrarse en el decadentismo, los vicios, los lujos, despilfarrar el dinero, etcétera, 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 ¿no? Buscar el denominado hedonismo, el placer por el placer y etcétera, etcétera, mientras que tal vez las clases bajas comenzaron a verse acorraladas por la situación y buscaron salir de ellas. Pero bueno, regresando a lo que nos compete, que era precisamente esta primera clase, esta clase alta, no primera clase por alta, sino porque es la primera que mencioné, esta clase alta, esta clase burguesa, que era la artística y demás, pues a su vez nos refleja esa decadencia personal, pero que obviamente es producto de la decadencia general, y entonces comienza a escribir obras. Y las características esenciales del decadentismo son obras oscuras, ¿correcto? Son obras que van a reflejar, además de la decadencia social, política, económica y todo eso, principalmente van a reflejar los miedos, esta oscuridad preponderante en el entorno, van a generar historias de miedo. Recordando otro de los videos que podemos encontrar en este canal, que hablábamos de el terror, el horror, el suspenso, nosotros podríamos precisamente encontrar que en estos momentos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, van a haber historias de terror y de horror. ¿Por qué? Porque serán los miedos, o sea, es un reflejo de los miedos, esta incertidumbre, este decadentismo social y decadentismo en consecuencia personal, se va a ver reflejado ¿en qué? En los miedos. Entonces, la inmensa mayoría de las historias del decadentismo son historias de miedo. En estos parámetros, en esta categoría que yo propuse de hacer la distinción entre el terror y el horror, ¿no? Donde el terror es este miedo que es creado o surge a partir de cosas que se pueden explicar de la realidad. Y por el otro lado, el horror, que son este miedo infundado por situaciones o personajes sobrenaturales, es decir, que no se pueden explicar de manera racional. Bueno, esa es mi propuesta. Obviamente hay otras propuestas para hacer una distinción entre el terror, el horror, etcétera, pero las historias del decadentismo, vamos a dejarle que son historias de miedo. Un miedo surgido a partir de situaciones que podían ocurrir. Muestra de ellos, no sé, ser enterrado vivo, ¿no? La famosa catalepsia. Hay muchos cuentos que hablan de la catalepsia, entonces te cuentan la situación del personaje desde dentro, ¿no? Cómo está paralizado y todos lo creen muertos y cómo presencia su velorio y lo ven cómo lo introducen en el ataúd y cómo lo entierran y cómo siente ese pánico estando enterrado, que no podía gritar, no podía hacer nada. Que eso totalmente sería basado en una situación que tuvo lugar, porque tal vez se leyó en las noticias, fue una noticia muy importante, muy preponderante. Y por el otro lado, obviamente también va a haber historias de que van a generar miedo por entes fantásticos, creencias, fantasmas, monstruos, animales poco conocidos que podían entonces generar este miedo, ¿no? Un poco, voy a poner un ejemplo exagerado que se va a ver décadas después, pues ¿no? El de la criatura, el monstruo de la Laguna Verde o de la Laguna Negra, dependiendo la versión. Pues precisamente puede haber historias de esto, pero en el entorno de las historias, sin importar qué ocurría, pues era este entorno modernista, de los lujos, los escenarios muy al estilo francés, que era el preponderante. Entonces, esa es la esencia de la literatura decadentista, el miedo. Entonces, vamos a tener estas historias de miedo, pero desde un miedo interior. Esa es también otra característica del cuento modernista. Va a ser una perspectiva totalmente interior, que es la que iba a comenzar a tomar preponderancia. Es decir, aunque ustedes no lo crean, hoy tal vez en un entorno que nos caracteriza muy egoísta o muy egocéntrico, de hablar desde el yo siempre, o los colectivos y demás hablan desde un yo, desde lo que ellos ven y demás, o lo que nosotros vemos, etcétera. A finales del siglo XIX y principios del XX, el yo no era tan característico, ¿correcto? Había muy pocas obras literarias habladas desde una voz narrativa autodiegética.
O sea, para eso hablaban para eso existían los diálogos, etcétera. Pero casi la inmensa mayoría de la literatura era hablada desde una voz omnisciente, ¿correcto? Entonces, la literatura del yo comienza a tomar fuerza precisamente en el siglo XIX. ¿Correcto? Y entonces, a finales del siglo XIX, entonces, imagínense, comienza a tener fuerza la literatura del yo. Y esta literatura del yo comienza a hablar de los miedos. Entonces, es muy importante caracterizar esto. Entonces, ahí tenemos la esencia, el germen del decadentismo. Inmersos en esta cultura del modernismo, de buscar esta identidad continental o nacional, dependiendo si lo queremos ver de manera general o de manera particular, surgen estos miedos, surge esta necesidad, surge este nihilismo. Entonces, en consecuencia, surgen estas dos opciones de ver una posibilidad, ver una ruta de escape, una ruta de salir de esta angustia, salir de esta situación que te acorralaba, o viceversa, no, pues, o sea, contar historias de mis miedos y demás, pero sin aportar propuestas, sino es como decir, un nihilismo total, dejémonos llevar a ver a dónde llegamos. Y punto, ¿no? Sigamos, etcétera, ¿no? No obstante, los cuentos decadentistas son muy atractivos. No lo sé si son atractivos. No podía yo afirmar lo atractivo del cuento decadentista sin separarnos nosotros. Hoy en día, si nosotros leemos los cuentos decadentistas, que son muy cortos, ¿por qué? Porque el cuento decadentista se caracterizó por ser publicado en periódicos, entonces no hay tanto espacio. Entonces son cuentos de 3, 4, es un cuento corto, literalmente, o sea, no al grado de la minificción y demás, pero son cuentos cortos. Entonces, a pesar de su brevedad, son muy bellos, tanto literariamente hablando como, por decirlo así, filosóficamente hablando. Porque no lo olvidemos, siempre que estemos frente a un cuento tenemos que ir más allá. Entonces tenemos que entender esa historia de si un monstruo o si de una situación terrorífica, de una persona que quiere asesinar o algo. Todas estas situaciones de miedo, ya sea, otra vez regresando un poco a esta categorización que hice o esta taxonomía, por denominarla así, del miedo hacia el terror o hacia el horror, sin importar cuál es la situación que nos genere ese miedo, está detrás algo que era este denominado nihilismo. Entonces, más allá de la grandilocuencia de las palabras y de los escenarios y demás, adentrándonos a la historia, o mejor dicho, a la historia del autor o de la autora del texto, podemos sacar muchas cosas. Una necesidad imperante de contar historias por un lado y por el otro lado de contar, de llenar el vacío. Creo que esa es la palabra o la frase que buscaba. Esta necesidad de llenar el vacío en todos los aspectos. El vacío del arte, del mundo del arte, el vacío personal, el vacío social. Entonces, el decadentismo, o mejor dicho, esta rama del modernismo, para no hablar nada más del decadentismo, o el nombre, es una propuesta muy interesante, por eso consideré importante hacer un video exclusivo del decadentismo. No simple y llanamente hablar del modernismo. El modernismo tuvo una rama denominada decadentismo que estuvo inmersa en este nihilismo, en esta necesidad de reflejar la angustia que generaba el fin de siglo porque pues, estaba toda la incertidumbre de qué iba a ocurrir. Obviamente a finales del siglo XIX también existían estas teorías catastrofistas de se va a acabar el mundo y comenzaban a sacar códigos y simbolismos de la Biblia y demás. Estaba el miedo, ¿no? De, pues las tecnologías, las nuevas tecnologías nos van a venir a matar y nos van a destrozar como humanidad y ya no seremos útiles y ya no tendremos sentido. Obviamente la revolución industrial y todas esas situaciones tienen. Las revueltas nacionales y obviamente se van a ver reflejadas décadas después en la Primera Guerra Mundial, pues obviamente estaban teniendo lugar y eso generaba crisis. ¿Correcto? Y entonces esas crisis se reflejan de diferentes maneras. Cada propuesta artística va a tener esa situación. Entonces, precisamente, este entorno global, vamos a hablar primero de lo global, pues obviamente esta crisis, esta decadencia, estos miedos, se iban a ver reflejados. Muestra de ello son las grandes influencias francesas que van a verse reflejadas en la literatura modernista en general, pero particularmente decadentistas. ¿Quiénes son las grandes influencias de los decadentistas latinoamericanos? Baudelaire, el ya mencionado Baudelaire en muchos de estos videos, Verlaine,
Mallarmé, Villiers y un americano, paradójicamente, Edgar Allan Poe. Entonces, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Villiers y Poe, Edgar Allan Poe, van a ser las grandes influencias. ¿Qué es lo que caracteriza las obras de Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Villiers y Poe? Es mostrar este mundo oscuro, este mundo de la incertidumbre, este mundo del miedo, ¿correcto? Obviamente el miedo que reflejan en sus historias, aunque nos adentren en una historia, en unos pasajes muy específicos, en un entorno muy específico, no deja de reflejar a su vez el miedo que imperaba en el entorno real. Entonces, la literatura del decadentismo tiene esas características. Entonces, yo les hago la cordial invitación a que se acerquen a estos cuentos. Son cuentos breves, insisto. Es decir, algunos de estos escritores también se valieron de la novela y demás, pero ahí sí, cuando se valían de la novela, paradójicamente sí eran muy modernistas. O sea, sí reflejaban la ciudad y reflejaban la cotidianidad, etcétera. Y mencionaban tal vez ahí en algún pasaje, en algún capítulo de la novela, esta incertidumbre, esta decadencia, pero no era tan preponderante, como que el decadentismo tiene que ser inmediato, o sea, como que el miedo es instantáneo, ¿no? Es de solo un instante. Y entonces ellos lo vieron bien. Obviamente la cuestión o la característica de la brevedad de sus relatos, pues tiene que ver con dos cosas. Por un lado, que Edgar Allan Poe es el que lo propone. Edgar Allan Poe literalmente escribe como estas líneas a seguir, estas rutas a seguir de pues, la brevedad y lo conciso, etcétera. No caer al grado de escribir algo tan breve, sino que sí puedas desarrollar la historia para generar el ambiente suficiente y en consecuencia nosotros podamos sentir lo que sienten los personajes. Y por el otro lado, lo que les comentaba, la mayoría de estos relatos eran publicados en periódicos. Entonces, a pesar de que los periódicos también se publicaban capítulos de novela, o sea, cada semana o cada cierto tiempo, cada quincena o cada mes, los escritores se valían de los periódicos para publicar capítulos de sus novelas y ya, a lo largo de un cierto tiempo, se publicaba toda la novela y ya después las personas mandaban a empastar esos capítulos o ya solicitaban expresamente que les enviaran la novela ya completa, etcétera, ¿no? Pero estos acercamientos a las obras literarias se veían o las podemos nosotros encontrar, obviamente yendo a las hemerotecas, las podemos encontrar en periódicos. Entonces, esto de la brevedad y demás, pues se debe a estos factores, ¿no? A Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Villiers y Edgar Allan Poe, pues ellos tenían esta idea, ¿no? Tanto en la poesía como en la narrativa de la brevedad, ¿correcto? Y todo este simbolismo y el parnasianismo que les mencionaba en anteriores videos, todas esas situaciones en ello radican. Entonces, ahí tenemos esos elementos fundamentales de la brevedad, etcétera. Y que estas historias, a pesar de su brevedad, sí nos envuelven en ese miedo, en esa crisis, en este nihilismo tan característico del siglo XIX. Entonces está la cordial invitación a que se acerquen a este mundo decadente, ¿no? Y que les digo, paradójicamente, a pesar de que pasaron 100 años, muchas de las crisis, muchas de las incertidumbres que vivieron estos autores, hoy en día las seguimos teniendo. Eso nos refleja a su vez que como humanidad somos un ente cíclico, la historia se repite. Entonces de ahí la importancia de que la conozcamos, o sea, que nosotros conozcamos la historia para que a partir de ella podamos ver esa situación. En consecuencia, les voy a recomendar un par de libros para que se puedan aproximar a esta corriente, a esta propuesta artística. Por un lado, tenemos este libro que podemos ver aquí, que es la construcción del modernismo. Aquí lo podemos ver, aquí se los muestro. La construcción del modernismo es una antología de textos periodísticos publicados precisamente a estos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se ven las propuestas, donde se ven las perspectivas. Es decir, este no es de cuentos, este es de perspectivas, los ensayos, las reflexiones, los análisis de los escritores
que estaban a favor de esta propuesta del modernismo en general y particularmente de esta rama del decadentismo, pero también de sus retractores, de no, como eran jóvenes la mayoría de los artistas modernistas, pues estaba esta controversia de no, esto están mal, y como también existía ya estaba teniendo auge el psicoanálisis o lo que hoy conocemos como psicología y demás, entonces comenzaban a querer analizar a los artistas de no, ustedes están mal y ustedes tienen este problema y comenzaba todo, surgían todas estas situaciones y demás. Entonces existe este debate y entonces es muy enriquecedor ver las perspectivas de las personas que se basaban en la tradición y juzgaban estos cambios y estas propuestas de no, ustedes todo lo ven mal y su propuesta artística no aporta nada. Los eternos debates que siempre ha habido a lo largo de la historia. ¿Correcto? De que cada vez que surge un movimiento, cada vez que surge algo, pues quererlo demeritar, quererse mofar de él, pero también existía la propuesta, ¿no? Desde la respuesta, sobre todo, de estos artistas de, bueno, usted dice esto, y la respuesta, pero yo me baso en, como les comentaba en los videos correspondientes al vanguardismo. Estos artistas tenían conocimientos, no simple y llanamente era algo tan superficial. A pesar de lo que les digo del entorno, que caracteriza el entorno modernista, aquí no importa, no tiene la menor importancia. Entonces ya tenemos esta obra, que les vuelvo a mostrar, La construcción del modernismo. Está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección Biblioteca del Estudiante. Entonces es una obra muy atractiva y muy importante porque conocemos las perspectivas. No son los relatos, pero conocemos los por qué, los motivos de los artistas, pero también conocemos algunas posturas contrarias. Entonces, eso siempre va a abonar, conocer las dos partes, etcétera. Y ahora sí, adentrándonos a los relatos, estos relatos que yo les comentaba, con sus características, podemos ver esta antología. ¿Correcto? E intitulada El cuento mexicano, aquí vamos exclusivamente en México, El cuento mexicano en el modernismo. Entonces, este cuento obviamente sí trata algunos, pero la inmensa mayoría de los cuentos que están antologados en este libro son ciertamente de corriente decadentista. ¿Por qué era lo característica? La cuentística, la narrativa del modernismo, en el caso específico de México, pues sí tenía esta tendencia de el decadentismo. La poesía era la que era la grandilocuente, la que cumplía esta línea que había trazado Rubén Darío, etcétera. Entonces tenemos estas dos obras que es como la invitación cordial para que se acerquen a ellas y conozcan esta perspectiva. E insisto, desde la perspectiva del fin del siglo XIX podemos entender muchas cosas de nosotros. Podemos entender la tradición, no olvidemos, la decadencia era producto de una larga tradición, entonces entender esta tradición desde la antigüedad clásica, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el Romanticismo, el Naturalismo, el Realismo, y llegar a este momento, ¿no? Llegar precisamente a este momento del modernismo. Toda esa tradición, esos largos siglos, entenderlos precisamente, la decadencia, etcétera, y entonces esta propuesta, esta necesidad de proponer o esta necesidad de decir, ñe, entonces, estar en el nihilismo total, ¿no? Así de vivir la vida, gozar los placeres, porque vamos a morir, porque venimos de la nada, estamos en la nada y nos dirigimos a la nada. Entonces, estas propuestas, estas tendencias, los motivos de los artistas detrás de su obra, están ahí. Entonces, ahí está la cordial invitación a que nos acerquemos a esta propuesta artística del modernismo y esta rama específica del decadentismo. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues antes de despedirme no me queda nada más que, como siempre, hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal, que hagan sus comentarios, por ejemplo, que me digan si ya conocían esta rama del modernismo, si han leído alguno de estos cuentos, o bien, a partir de este video, leyeron algunos de los cuentos de estos autores característicos del decadentismo, qué les pareció. A su vez, pues siempre la cordial invitación a que me digan qué tema quisiera que se tocara en este canal. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como una plataforma en donde ustedes me comenten estos videos o me hagan sus comentarios o sugerencias. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.